Universidad de Chile y Universidad Mayor, además de algunos de nuestros socios profesionales. Como Red Campus Sustentable, comprometida desde siempre con la educación para la sustentabilidad y todo lo que esto conlleva, es muy valioso aportar a la sociedad con el tema de este webinar, que sin duda es esencial en la reducción de la huella de carbono de nuestras instituciones. Por lo tanto, un paso importante en el camino de la carbono neutralidad. Sin duda, lo que hoy nos entreguen nuestros invitados será fuente de inspiración y acción. Les damos muchas gracias por asistir y los voy a dejar ahora con Francisca Sandoval Gallardo, nuestra directora ejecutiva. Le da una visión sobre la movilidad en nuestra red y los desafíos que tenemos por delante. Les reitero mis agradecimientos y espero que tengamos una muy buena jornada. Adelante, Fran. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy día nos encontramos para celebrar y para motivarnos. Y empezando esta presentación, conversábamos que cómo nos podíamos movilizar para dejar viejas costumbres, y era incomodarnos. Es un concepto interesante que se planteó en la conversación, y parte de esto nos ha motivado a nosotros como red para avanzar en el camino de la sustentabilidad y el compromiso con nuestras instituciones y nuestra comunidad educativa. Les voy a contar un poquito de qué se trata la red y cuáles son los desafíos que tenemos en el área de la movilidad sustentable. Bueno, somos un grupo de instituciones de educación superior y profesionales que trabajamos en torno a la educación para la sustentabilidad, y es de nuestro interés trabajar en 5 áreas de acción que son trascendentes y fundamentales para que sea una mirada sistémica, institucional, de la formación de los nuevos profesionales y los ciudadanos. Hoy en día somos 28 instituciones de educación superior que estamos en la red. Tenemos diferentes desafíos y cada una de ellas trabaja y está a lo largo de todo Chile. ¿Cómo trabajamos? Con nuestros representantes territoriales y con grupos de trabajo. Y es el grupo de trabajo de movilidad sustentable, como lo decía Oscar, quien está organizando este webinar. Y ya es a nivel iberoamericano, así que muchas gracias por el trabajo y la dedicación, y muchas gracias también a los participantes. La red construyó en el 2018 una herramienta que se llama RECIES, que es parte de cómo nosotros facilitamos a nuestros socios el trabajo para avanzar hacia la sustentabilidad. RECIES es el reporte de evaluación de la sustentabilidad en las instituciones de educación superior. ¿Y qué es este reporte? ¿Cómo funciona? Es una hoja de ruta, es el diagnóstico, es que yo como profesional de la institución de educación superior lo tomo y lo implemento para ver hacia dónde voy, cómo estoy y cuáles son los desafíos a nivel nacional. Como les comenté, la red tiene estas 5 líneas de acción para la sustentabilidad universitaria. RECIES se trabaja en esta línea de acción, tiene 19 categorías y 45 indicadores. ¿Y por qué les cuento esto? Porque sin lugar a dudas el transporte desde la línea de gestión, nosotros lo involucramos haciéndonos cargo de que nuestras instituciones tienen y provocan un impacto tanto por el traslado de nuestra comunidad como por los eventos que realizamos. Y por otro lado, las instituciones de educación superior deben hacerse cargo del impacto social y ambiental que se genera con este traslado. El gran objetivo que nosotros proponemos es la movilidad sustentable, que es reducir el impacto ambiental, con el propósito también de disminuir la huella de carbono, de la emisión de los gases de efecto invernadero y la disminución de la congestión urbana. La realidad nacional que nosotros recogemos se tiene que basar en un diagnóstico. Las 28 instituciones de educación superior pertenecientes a la red deben de implementar RECIES. Es un compromiso de incorporación a la red que toman las instituciones, y la primera actividad que deben realizar en torno al transporte es el diagnóstico de cuál es la realidad
del uso de los transportes en su comunidad. Y luego deben de desarrollar un plan de acción con diferentes programas, y esto recoge las realidades también regionales y locales. Por eso no nosotros, es una guía, por aquí pueden avanzar, pero nosotros no definimos los planes que nuestras instituciones deben desarrollar. Algunas buenas prácticas, y esto viene ya, lo recogí desde nuestras instituciones, el uso del transporte o de una movilidad sustentable no tiene que ver tan solo con el uso de la bicicleta, sino que tiene que ver con el caminar, con el estilo de vida, con la calidad y un estilo saludable también de vida. Muchas de las instituciones tienen campañas educativas permanentes, tienen sistemas de facilitación de estacionamientos para sus estudiantes y la comunidad. También tienen programas de buses de acercamiento, las diferentes instalaciones, y actividades tan diversas como cicletadas familiares que fomenten el uso del transporte sustentable. Campañas de educación que tienen a las autoridades comprometidas. Acá, por ejemplo, vemos al rector de la Universidad Católica de Chile cleteando con la comunidad, con sus funcionarios, con sus estudiantes, y también tenemos intervenciones interesantes donde participan en pandemia, como es el caso de la Universidad Austral y sus diferentes autoridades. Después quizás nos pueden contar quiénes están sentados en esta intervención, o quizás después nos pueden contar, pero esto es lo interesante, es una comunidad que es parte, que se moviliza, y que moviliza e incomoda a los otros para cambiar estas formas en las que estamos trabajando y desarrollándonos. Hoy en día estamos avanzando en un acuerdo de producción limpia 2, que es el instrumento de política pública que certifica las instituciones de educación superior, y se basa en RECIES. RECIES es quien entrega el piso, por lo tanto, ya tenemos incorporado en este acuerdo de producción limpia, en la certificación de instituciones de educación superior, el diagnóstico y el desarrollo del plan. La ley 21.091 dice la relación con que las instituciones de educación superior deben aportar al desarrollo sustentable, y nosotros en este acuerdo, en esta política pública que estamos desarrollando con diferentes instituciones, ministerios y agencias, incluimos también el transporte. ¿Y para dónde vamos? No podemos transmitir las metas porque todavía no está cerrado el acuerdo, estamos en un proceso de negociación, pero esta es nuestra apuesta. Para acá este es el desafío, es sacarnos este paradigma que solamente el uso de la bicicleta y el transporte público es la única solución posible. Tenemos que reconocernos y tomarnos los territorios como peatones también. Y esta debe ser una mirada inclusiva también. El desafío va hacia esta pirámide invertida de la movilidad. Bueno, les quería hacer una breve presentación de qué era la red, hacia dónde vamos, hacia dónde van nuestras instituciones de educación superior, y los dejo invitados a nuestras redes sociales y en nuestros medios de comunicación. Y Otto, muchas gracias. Acá estamos, Francisca. Te pido que dejes de compartir pantalla. Y continuamos. Muchas gracias, Francisca, por la presentación que nos haces, también a Oscar por el saludo inicial. Yo soy Otto Liur, soy socio profesional de la Red Campus Sustentable, académico de la Universidad Austral de Chile, y parte del grupo organizador de este webinar, junto a Yuri Yudelevich, de la Universidad Andrés Bello, y Fabiola Barriga, de la Universidad Católica de Temuco. Tendré la feliz tarea de moderar esta instancia que realizamos en el marco de la celebración hoy, 25 de septiembre, del Día Nacional Sin Auto. Algunas cosas sobre esto, quizás algo de información sobre la efeméride finalmente que este día implica. Es justo mencionar que si hoy podemos tener este marco de celebración, es gracias a una de las muchas conquistas que ha tenido el movimiento ciudadano chileno por habitar mejores ciudades.
En mi recuerdo al menos, fue el año 2006, como si hubiera sido ayer, la primera vez que escuché y me involucré en conmemorar este día. Y luego de múltiples esfuerzos, avances, retrocesos, le confesaba también a mis compañeros al inicio, frustraciones, en junio del 2018 se logró el reconocimiento oficial del Estado chileno mediante una ley que fijó el último viernes de septiembre como la fecha para esta celebración. Este webinar contará con 2 bloques, cada uno de 1 hora de duración, y la participación de 3 panelistas, en total 6 panelistas, quienes tendrán hasta 15 minutos de exposición para luego disponer de 15 minutos de preguntas del público que podrán ser expresadas mediante comentarios en la emisión de Facebook Live. En el primer bloque, que se titula Movilidad y Universidades, comenzamos con Paola Girón. Ella es doctora en Planificación Urbana de la London School of Economics and Political Science, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorio. Sus áreas de investigación se relacionan con estudios urbanos desde una mirada de la experiencia cotidiana de habitar, las movilidades, teorías feministas y metodologías cualitativas de investigación. Bienvenida, Paola, es tuya la palabra. Hola, Otto, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es una increíble iniciativa. Yo creo que además empezar a trabajar desde las universidades lo que estamos haciendo resulta fundamental, es decir, cómo no solamente es un tema del espacio público afuera de lo que hacemos, sino que nos involucra personalmente en la forma en que habitamos cotidianamente. Así que muchas gracias por la iniciativa y a la red en general. Por favor. ¿Querías que contara sobre mi experiencia cotidiana de moverme? Lo que hayas preparado pues, tiene que ver con la visión que tú puedas tener tanto de la movilidad en general de la Universidad de Chile, ¿no? Es que de alguna manera quiero plantear las intervenciones de este webinario en el entendido de que ninguna de nosotros se aísla del espacio donde estamos. Es decir, Paola Girón, al estar en la Universidad de Chile, también es Paola Girón que desde su propia cotidianidad tiene un hábito de movilidad, y ese hábito de movilidad también interviene en cómo Paola comprende la universidad, ¿no? Entonces, esta conversación tiene que ver con que nos puedas contar tus impresiones de la Universidad de Chile y sus hábitos de movilidad, o cómo la institución aborda este tema de la movilidad, y tejido con eso, tu propia experiencia de movilidad allá en Santiago. Sí, quizás en ese sentido yo quiero contar que algunos de nosotros sí estamos privilegiados en la forma en que nos podemos mover y en las opciones que tenemos para movernos, y eso marca de manera radical las implicancias en la vida. Entonces yo tengo la fortuna de trabajar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que está en el centro de Santiago. Entonces, la accesibilidad a este lugar donde yo trabajo está al lado del metro, tiene un sistema de transporte centralizado, hay sistemas de ciclovías, algunas no tan buenas como otras, pero existen, hay un sistema de bicicleteros, hay estacionamiento para automóviles. Entonces, aunque no se recomienda ir al centro de Santiago en auto, pero tengo el privilegio de poder trabajar en un espacio donde es muy fácil llegar. Y también tengo el privilegio de vivir en un espacio, en un lugar donde el transporte público es muy eficiente, está muy cerca, y yo opté por vivir en una comuna donde puedo hacer mi vida en transporte público en general y caminando. Entonces casi todas las decisiones que puedo tomar, y por eso soy privilegiada, porque tengo la posibilidad de optar el colegio de mi hija, el lugar donde voy a comprar, casi todas mis actividades las puedo realizar sin usar el automóvil. Entonces yo solo uso el auto si es que tengo que, sobre todo los fines de semana, si tengo que ir a comprar o llevar cosas, pero en general yo me muevo en transporte público. Entonces, la forma en que uno organiza la vida y las posibilidades que uno tiene de organizar la vida son indispensables para poder entender cómo nos podemos mover.
Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales en ciudades como Santiago hay tanta desigualdad, porque no tenemos todas las opciones y ni tampoco tenemos todas las posibilidades de movernos con todas las libertades que se podría vivir. Entonces, en el caso mío, yo cuando iba a trabajar, ahora estoy trabajando desde mi casa, uso el transporte público, me voy a mi lugar de trabajo, aprovecho, voy a dejar a mi hija caminando, y eso es muy importante porque o nos vamos en bicicleta, ella, o en monopatín, o caminando a un lugar muy cerca, me demoro entre 20 y 30 minutos en micro para llegar a mi lugar de trabajo, entre caminata y eso. Y mi experiencia personal de usar el transporte público es porque me puedo desconectar, me disfruto mucho el transporte público, me gusta mirar para afuera, me gusta la posibilidad de no estar en control, de no estar andando en bicicleta y estar como tensionada, me gusta la posibilidad de no estar pendiente del auto. Entonces, para mí el transporte público es bastante cómodo. Cuando puedo y cuando no, también porque es media hora más al máximo lo que yo puedo andar. Y tengo esta posibilidad también de caminar entre medio. Entonces, eso me hace que para nosotros, desde ya de la movilidad, nosotros no analizamos los modos, sino que analizamos los trayectos. Y eso hace que sea muy interesante poder entender las múltiples alternativas que podemos tener. Entonces, para mí, el trayecto que involucra la caminata para dejar a mi hija, la caminata para poder comprarme un café camino al trabajo, el transporte público, todo ese trayecto es el que es mi unidad de análisis, no es el modo. El modo, yo creo que yo soy intermodal, entonces a veces camino, a veces ando en bicicleta, a veces ando prioritariamente en transporte público, porque además a la vuelta, cuando yo termino de trabajar, me vengo en metro, porque tengo la posibilidad entonces voy cambiando a medida que me voy moviendo. Yo escojo la ropa que uso de acuerdo a cómo me voy a mover. Y las actividades que voy a tener. Entonces, y todas las decisiones tienen que ver con eso. La Universidad de Chile es muy grande y tiene distintos campus. Entonces yo a veces tengo que ir o a Campus Norte en Medicina, o a FACS, o a otra, o a Bochef. Cada una de estas facultades está localizada en lugares distintos. Afortunadamente, por ejemplo, el campus de Medicina ahora tiene metro al lado, Bochef tiene metro, FACSO no tiene metro. O más o menos cerca, pero en ese sentido yo soy multimodal en mis trayectos, uso distintos modos. ¿Nos recuerda qué es lo que es FACSO? ¿Nos puedes contar qué es Facultad de Ciencias Sociales. Ya. La Facultad de Ciencias Sociales que queda en Ñuñoa, y el metro más cerca es el metro Estadio Nacional, por ejemplo. Se podría, pero en general ahí yo llego en colectivo, es más fácil, o en taxi, porque no es tan fácil llegar para mí. Pero lo que quiero contar es esta idea del trayecto, es la idea de la posibilidad de entender no el modo de viaje y tampoco no demonizar al automóvil en ese contexto, porque hay momentos en que sí, yo hay días que hago clase, por ejemplo, en FACSO de noche, y ese día me voy en auto, porque salir de FACSO a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, un día de invierno, a mí me da miedo. Entonces uso el automóvil porque me vuelvo a mi casa de noche en auto. Pero eso no sucede todos los días, sucede de vez en cuando, y esa posibilidad de entender el trayecto y cómo yo voy cambiando de modos a medida que me voy moviendo, en el ámbito de la movilidad empieza a ser fundamental, más que entender la sustentabilidad sustentable a partir de los modos y esta pirámide de modos que es lo que se analiza tradicionalmente. Para nosotros es fundamental entender el trayecto y cómo los trayectos unen estos modos que son más o menos sustentables. Porque yo creo que efectivamente la posibilidad que nosotros tenemos de disminuir las desigualdades en ciudades en América Latina es ofrecer muchas opciones y poder optar de acuerdo a la situación. Cuando uno está con niños, viaja con bolsas, viaja con cosas, entonces a veces la bicicleta no es el mejor modo cuando uno está. Yo he conocido muchos hombres que sí lo hacen, que sí se mueven en bicicleta con los niños, pero a mí me da miedo. A mí personalmente yo dejé de andar en bicicleta cuando nació mi hija, precisamente porque... pero sé que hay personas que sí lo hacen. Yo personalmente me la asusto, entonces sí uso mucho más transporte público. Entonces, esta idea de cómo mi trayecto une los distintos modos y une la posibilidad de moverme a través de distintos modos, creo que es fundamental y creo que es bien importante
en este momento que vamos a salir de vuelta y está la posibilidad de transformar ciertas prácticas en el espacio público desde las universidades y también desde la política pública, ¿cómo aprovechamos esta iniciativa? Porque lo más probable es que volvamos a las prácticas anteriores. Entonces, es importante empezar a pensar si queremos promover formas sustentables de movernos, o modalidades que sean menos contaminantes o a disminuir la congestión, cómo estas opciones tienen que ver con una política explícita, es decir, tanto las universidades, si es que queremos fomentar otras formas de movilidad, tiene que haber una posibilidad, por ejemplo, y no solamente en términos de transporte, sino de las actividades. Por ejemplo, podrían haber salas cunas en las universidades, podrían haber otras formas de manejo de la comida, para que las personas no se tengan que mover tanto y el campus en sí mismo ofrezca las posibilidades para que uno no tenga que desplazarse como sucede en otras universidades del mundo. Es decir, que no solamente tiene que ver con opciones de el modo, sino que comprender los trayectos y cómo yo me muevo y cómo eso puede facilitar la movilidad. Fabiola, perdone, Paula, me permito precisar una pregunta. Lo que nos cuentas claramente es tu relato, y tu relato tiene que ver con tu experiencia cotidiana en reacción, en adaptación a ciertas particularidades que tienes por tu lugar de trabajo, tu residencia y lo que es Santiago. Y por lo tanto podríamos suponer, y esta suposición es la que te pido debatir, podríamos suponer que todas las personas que cuentan con las condiciones que tú cuentas tienen patrones equivalentes de movilidad. ¿En qué medida lo que tú nos relatas es habitual en tu comunidad laboral académica o no? Bueno, la comunidad universitaria no está compuesta solamente por académicos, está compuesta por estudiantes, está compuesta por funcionarios de distinto tipo y académicos, entonces no, obviamente que no, porque hay una diversidad gigante, además la Universidad de Chile es grande y es muy diversa, y tenemos estudiantes que vienen de todas partes de la región metropolitana, otros que viven muy centrales, pero definitivamente no. Es tan diversa que obviamente que todos los que llegan a las distintas facultades, además es una universidad con muchos campus distintos, entonces no, claramente no todos no tendría por qué ser así. Entonces, lo que sí, afortunadamente, por lo menos mi campus, que está en el centro, las posibilidades, hay miles de rutas posibles en términos de micro, en términos de metro, en términos de ciclovías, en términos de caminata, hay muchas opciones para llegar al centro. En cambio, hay otros campus que no, quizás el de La Pintana, que es el de Antumapu, tiene otras opciones para llegar. Es más restringido, está más lejos, pero el que yo estoy trabajando sí, entonces todas las personas que trabajan allí tienen distintas alternativas para poder llegar, tanto en transporte público, como privado, como bicicleta, como caminata. Nosotros también estábamos al lado de la Plaza Dignidad, entonces también se restringió mucho el uso del automóvil para llegar al centro en los últimos meses en Chile. Desde octubre del año pasado casi nadie iba al trabajo en autos, era imposible, pero teníamos todas las otras alternativas para hacerlo. Entonces yo creo que la gracia es que hay muchas alternativas. Entonces mi situación de que yo pueda andar en transporte público es similar para muchas de las personas que trabajan allí y estudian allí. No te escucho, Otto. Gracias, Paula, me había muteado. Te hago un comentario ya finalizando lo que es tu primera intervención, a ver si podemos contar luego con algunas otras intervenciones. Cuando tú hablas del placer de usar el transporte público, yo pienso en mi experiencia usando el transporte público de Santiago actual, en mi experiencia usando las famosas micro amarillas, ¿no? Y lo que recuerdo por haber visto la serie de los 80 y las micro en Santiago de la serie de los 80, ¿no? Y en Valdivia 2020, el transporte público mayor se parece a las micros de Santiago que podemos ver en la película de los 80. Entonces, ese placer del transporte público es una situación muy particular que tienen ahí en Santiago y algunas otras comunas del país, pero la generalidad del país, por lo menos Chile, y ahí podríamos luego conversar con otros panelistas a nivel latinoamericano, el placer en el transporte público no es la norma. No hay un transporte público que nos entregue placer. No sé, no estoy tan segura de eso. Nosotros hemos hecho trabajo etnográfico en Santiago, en Valparaíso,
en Concepción, hemos tenido casos en Temuco, en Alto Hospicio, Iquique, y en distintas, además tenemos estudiantes en hartas partes en América Latina también. No es que todo, por eso el concepto de trayecto es interesante, porque no es que todo el viaje sea placentero, hay momentos en el viaje que las personas lo disfrutan. Obviamente que hay dificultades, y eso no se niega, pero algo que nosotros hemos estudiado y un concepto que hemos trabajado que tiene que ver con las lugarizaciones móviles, es decir, la posibilidad de apropiar el espacio y que el espacio en movimiento, sea micro, metro, y todas estas posibilidades de moverse también pueden ser apropiados, es decir, que el espacio público esté en movimiento, y esa posibilidad de apropiación, que a veces es positiva, a veces negativa, a veces va cambiando, sí la hemos constatado. Y hemos constatado distintas formas en que las personas apropian estos espacios. Hay veces que, y tenemos clasificaciones de posibilidades desde encapullamiento, que es como un cocoon, donde las personas se aíslan mucho a través del teléfono o la pantalla o un libro, donde se sienten que están como en un capullo en el transporte público. Y eso lo he visto en todo Chile. Pese a las condiciones difíciles de poder moverse, hay posibilidades, dependiendo de los horarios también. También no niego que sea difícil. Lo que pasa es que en ese proceso hemos visto gente que pololea en la micro, he visto gente que se corta las uñas, que se apropia de ese espacio de distintas maneras. Otra posibilidad es esto, de acampar. Eso lo hemos visto. La gente acampa en la micro y se siente muy cómoda haciendo distintas cosas. Como decía, cortarse las uñas, jugar, maquillarse, comer. Entonces, y hay otra que es dejar huellas, donde establecen lazos. Yo en transporte público hemos visto personas que se reconocen en el paradero, porque además el proceso no es solamente estando en la micro, es desde el momento en que yo salgo de mi casa, voy caminando, reconozco gente, me paro en el paradero. El Transantiago ha generado dificultades de movilidad en términos de fragmentar el viaje, pero hay algunas cosas que también son positivas. Por ejemplo, estos lugares de transbordo han generado lugares de comida, ventas masivas de comida. Entonces es allí donde muchas personas también socializan y se llevan a cabo distintas cosas. Entonces no es que toda la experiencia del viaje sea negativa, y ojalá nosotros podamos tender a que esa experiencia de viaje sea lo más positiva posible. Reconozco que hay muchas dificultades, y sobre todo para las mujeres, los jóvenes que viajan a oscuras a las 6, 7 de la mañana, hemos visto que es muy difícil. Hemos visto que hay micros en Santiago que tienen hoyos en el piso, quizás probablemente iguales a las que tú te recuerdas. Eso existe, eso no lo estoy negando, pero lo que sí hemos visto es posibilidades de lugarización en movimiento en los colectivos en distintas partes. Yo he establecido conversaciones con gente en los colectivos en distintas ciudades de Chile a partir de estas etnografías que hemos hecho. Entonces, está la posibilidad de lugarizar en movimiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Independiente de que las calidades de las micros, los metros sean malas, está la posibilidad, pero reconociendo que hay muchas dificultades para las mujeres, el manoseo en la micro y en el metro es terrible. Entonces, todo eso es parte de la experiencia que hay que observar y hay que reconocer y hay que ver cómo sucede. Muchas gracias, Paola, por esta partida de webinario. Fíjate que a mí me pasó que cuando supe, gracias a una lectura de un capítulo tuyo sobre el concepto de lugarización en movimiento, que es lo que estás comentando ahora, a mí me hizo sentido con lo que yo me había inventado a mí mismo, ¿no? Que es el transporte público, particularmente la micro, como una extensión del barrio. Dentro de la diversidad de experiencias, he tenido experiencias de la micro como una extensión del barrio, donde se generan encuentros regulares, día a día, etc. Así que creo que estamos hablando en los mismos términos y quizás las mismas búsquedas. A propósito de barrio, Lake, vienes tú ahora, ¿no? Lake Sagaris es una persona que tiene una linda y larga trayectoria, desde mi interpretación, por recuperar, defender muchas veces todo lo que significa la palabra barrio. Ella es doctora en Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Laboratorio del Cambio Social, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, fundadora de Ciudad Viva, experta internacional en participación y democratización de la gestión urbana territorial y transporte sustentable,
Ha sido reconocida como mujer notable del transporte por la agencia alemana GIZ, y en su investigación, algo que a mí me alucina mucho, investigación participativa para la acción, trabaja para avanzar hacia ciudades sustentables y justas. Bienvenida, Lake, somos tu público. Muchas gracias. Bueno, yo traje unas diapositivas, no quiero ser muy rígida, pero sí quiero tomar algunos temas que levanta la Paola, quien es una referente muy importante para entender con profundidad lo que son las experiencias de viaje, ¿no? Y quería hilarlos y conectarlos un poco tanto con tus preguntas, Otto, que nos mandaste, como también con una mirada desde la planificación urbana regional, donde tenemos que tomar estos distintos hilos y mirarlos bien. Entonces, las preguntas que tú nos haces, espero que se ve bien esto, y si no, me lo dicen. Yo los organicé porque en realidad yo creo que son varios los que se refieren a la automovilidad, varios no solo a la bici, sino lo que sería un propósito de transporte realmente sustentable. Y luego la relación de la universidad, la movilidad, me gusta mucho la mirada interna, pero también yo quería llevar eso al plano de la investigación, de no solo ir a las comunidades o ir a las personas a hablar con ellos, sino de hacer alianzas estratégicas, compartir el poder que manejamos como investigadores, profesionales, educadas, etcétera, compartir ese poder y crear partnerships de verdad. Y luego el mundo de la movilidad con COVID, donde tú mencionas John Urry, que sin duda es una persona muy importante. Y dentro de eso quería tomar la pirámide, es decir, que todo conocimiento o formulación que viene de otro lado es muy bueno cuestionarlo y adaptarlo con mucha profundidad a la realidad nuestra. Entonces, esto es la versión chilena que nosotros elaboramos en el lab en base a dos procesos gigantescos de participación. Uno en la evidencia que vivió de 3 años y luego en el Plan Nacional de Movilidad de Temuco a la casa. Y por eso la atracción animal, porque eso es una parte del patrimonio, la vida y de la relación entre lo urbano y lo rural. Muchas veces negamos como si no fuese importante. Eso puede no ser de Nueva York, pero en la movilidad de la acción humana. Sí, esto no es de automovilidad, porque es una ideología, ¿no? Es pero viene la automovilidad como una industria, producto financiero, después de producto más de los bancos. Es como que los rentistas van a seguir la benzina, que un 10% de descuentos y usen su tarjeta, etcétera, porque realmente es una parte importante de muchos negocios. Y eso es parte del gran aporte de Urry, Beckman, Scheller y otros. Pero también es una cultura y una forma de vida que nos venden de una forma muy similar a cómo nos vendieron durante muchas décadas el cigarro, ¿no? Es el contacto con la naturaleza, cuando en realidad es lo opuesto, es la destrucción de la naturaleza, es la destrucción de la calidad del aire, es la contaminación del agua, es la contaminación por ruido, etcétera. Entonces, es lo que se llama el rostro emblemático de una globalización que se está desapareciendo, pero que sigue luchando por sus últimos privilegios, etcétera, de una energía baratísima y un consumo devorador. Por lo tanto, es la esencia del transporte no sustentable. Hay muchas otras cosas, pero es la esencia. Y es un poco como el monocultivo, ¿no? El auto que te resuelve todo. Yo creo que la Paola lo describe muy bien, cómo funciona para mujeres con cierta capacidad económica, etc. Se hace muy central en su vida, incluso es el momento más rico que tienen con sus hijos, porque comparten, etc. Pero es un problema, la automovilidad, y tenemos que abordarlo si buscamos sustentabilidad. Y particularmente porque nos está matando. Nos está matando la calidad de vida, la calidad del medio ambiente, nos está aumentando la vulnerabilidad al COVID, por ejemplo. O sea, el tema de la epidemia de la obesidad y del sedentarismo es un factor de alto riesgo en COVID y en muchas otras situaciones también, en la depresión, etc.
Entonces, estoy esperando, pero yo creo que ya viene una advertencia pegado en la puerta de cada auto de lo que eso significa para la salud, para el daño al desarrollo psicomotor de los hijos, eh, efectos en cáncer, etc. Entonces, en contraste, y aquí me gustó mucho lo que dijo la Paola, de no solo mirar los modos, sino mirar la trayectoria para entender cómo la gente convive y experimenta en carne propia, en su imaginario, en su emocionalidad, sus experiencias de viaje. Y ahí puedo decir, Otto, sí, que nosotros hicimos encuestas de transporte justo en Temuco, Valle Las Casas y Santiago, y efectivamente, como dice la Paula, la gente goza del transporte público. La gente que más estigmatiza al transporte público es la gente que lo mira de afuera, que no lo ocupa. Pero si uno, y DTPM en Santiago también tiene encuestas que muestran que la gente quiere a su viaje en transporte público. ¿Ve, percibe los problemas que hay y que son reales? Sí. Entonces, cuando uno como planificadora tiene que mirar estos temas, es bueno pensar que el transporte sustentable no es un solo modo. El bus no es un sustituto para el auto, como muy bien dijo la Paola también. Entonces, el transporte sustentable es una ecología de modos. Cada uno con su nicho. La caminata tiene un nicho que son 0 a 2 kilómetros. La bici tiene un nicho que son 2 a 8 kilómetros. El transporte público que requiere cierta densidad, distancias mayores a 5 kilómetros. Y el automóvil en realidad, distancias largas en zonas de baja densidad. Y yo diría muy relacionado con el trabajo, la movilidad de productos agrícolas, etcétera. Y ahí, claro, tenemos un dato muy importante de que más de la mitad de los viajes en auto son menores de 5 kilómetros y esos son 15 minutos en bici. Y ahí, bueno, hay lecciones desde la mirada de género, la Paula mencionó la violencia de género, pero también es que las mujeres caminamos más, pero tenemos menos acceso a los beneficios de nuestra sociedad y a la participación cívica y a la participación económica, y eso es problemático. Entonces, mirando tu pregunta sobre la bici, quiero recordar que la bici no es solo el vehículo personal, individual. Y de hecho, hay muchos ejemplos de cómo uno aprovecha la bici como lo que yo diría que es el eslabón perdido del transporte sustentable. Y de hecho, incluso en Holanda, uno ve que hay más viajes en bicicleta a tomarse el tren que simplemente a viajar solo en bicicleta. Entonces, el tema de la intermodalidad, que también mencionó la Paula, es central. Entonces, y ahí, ¿qué es lo que diría yo frente a lo que ella dice? Pero el auto tiene su lugar y todo. Entonces, lo que yo diría es que para el 60% de los hogares de Santiago o la cantidad, la gran mayoría de gente que no tenemos auto, que no queremos asumir la tremenda carga económica que es comprar un auto, mantener un auto, pagar los impuestos, etcétera, nosotros tenemos derecho a vivir libre del automóvil sin perder calidad de vida. Y eso yo creo es el tema central, es la justicia en la distribución de los distintos elementos que combinen las bicicletas públicas, las bicitaxis, que tuvimos un circuito excelente en Santiago y se eliminó por las normas, los reglamentos, y se quiere en Temuco también y no se puede instalar porque no están no se permite usar los fondos espejos para ese propósito. Entonces, hay muchas formas de integrar la bici y hay una necesidad también de género. Las bici públicas como un servicio de transporte público deberían incluir bicicargas. Nosotros en nuestras casas no tenemos lugar
donde guardar una bicicarga, pero tener acceso a una bicicarga una vez al mes o una vez a la semana para ir a comprar a La Vega o a la feria, etcétera, es una forma de asegurar la calidad de la gente sin obligarnos a asumir lo que es un automóvil. Y eso tiene implicancias incluso para la gente de menores ingresos. Nosotros hicimos un análisis de un caso hipotético, pero basado en situaciones reales detectado en la encuesta Origen-Destino de Santiago. Y lo que uno ve es que una mujer empleada, por ejemplo, doméstica, que vive en Puente Alto y que trabaja en Las Condes o Lo Barnechea, gasta 1/3 de su sueldo en puro tomar el transporte público. Si ella pudiese combinar eso con una bicicleta propia o bicicleta compartida o bicicleta pública en alguna parte de su trayectoria, reduce sus gastos en transporte a una quinta parte. O sea, pasa de ser costarle más que el canasto básico de alimentos a costarle mucho menos. Entonces, es un tema de equidad. Nosotros también tenemos colegas de Temuco con movilidad restringida que comentan cuánto les ha ayudado moverse en su silla de ruedas el hecho de tener infraestructura ciclovial, aunque sea deficiente la red. Para los recicladores, para otras personas, también es muy importante. Entonces, aquí hay un tema de irresponsabilidad grandísimo de las autoridades, y aquí tengo que, a pesar de que le tengo mucho cariño y mucho respeto a la ministra de Transporte chilena, tengo que decir que tienen responsabilidad en estos muertos. En las últimas semanas hemos visto 5 ciclistas, uno muerto por una situación delictual donde le robaron la bici, y 4 muertos en situaciones absolutamente previsibles y prevenibles. ¿Ah? O sea, Valeria, por ejemplo, que fue la primera, se murió en una de las intersecciones más peligrosas de toda la región metropolitana. Y en 10 años de tenerlo mapeado, estudiado, contado por aquí, por allá, con todos sus métodos, etcétera, no han hecho ni una cosa para mejorar estas condiciones. Entonces, hicimos un balance de transporte justo con una mezcla de métodos como las etnografías y muchos otros cualitativos, por sobre todo en partnership, en asociación, en compartir el poder con organizaciones ciudadanas y universitarias. Entonces, no voy a presentar todo, pero quiero mencionarlo, quiero invitarlo a conocerlo, a debatir, porque no es tan obvio lo que es equidad, no es tan obvio lo que es libertad, lo que es cambiar la historia. Hemos visto las inequidades del transporte, los pudimos mapear en Santiago, lamentablemente no están en la misma calidad de datos para todas las ciudades. Nos unimos 25 investigadores de 5 universidades y 7 organizaciones líderes y produjimos un tremendo informe. La encuesta que ya mencioné es parte de eso, pero también el acceso universal. Descubrimos, sí, con la encuesta, aquí hay una noticia importante y consecuente con estudios en otras partes también, los automovilistas también piensan que hay que invertir más espacio y más recursos en la bici. Tampoco quieren mandarse o matar a un ciclista, quieren andar tranquilos sin preocuparse de eso, pero los automovilistas también se cansan de andar en auto, tanto como se está obligado hoy en día. El patrimonio se afecta especialmente por estacionamientos para los autos. Las niñas tienen una gran capacidad de identificar problemas y proponer soluciones. Y debería haber una relación mucho más directa en la planeación de la infraestructura verde, vegetación y azul, agua, y la planificación de la caminata y la bici. Sabemos qué hacer, pero hay barreras institucionales y por eso es tan importante el proceso constitucional en Chile hoy para estos temas, porque la verdad hicimos una evaluación con expertos y la conclusión fue tajante.
estamos retrocediendo, no estamos avanzando. Entonces aprendimos que el transporte impacta en todos los sistemas urbanos y por lo tanto es un factor fuertísimo en cambiarlos. Y más aún ahora en tiempos de COVID, donde hemos estado siguiendo muy de cerca lo que se sabe. Esto es un resumen que también está en varias cosas que hemos mirado, y qué se puede y qué se debe hacer. Entonces, la verdad es que es difícil entender de nuevo las autoridades por qué es más importante abrir bares y tener a la gente tomando alcohol en lugares públicos que expandir la ciclorrecreavía o incluso volver a abrirla porque no está funcionando como debiese, de tener espacio para que los niños jueguen y los adultos mayores puedan seguir funcionando. ¿Por qué no más énfasis en restaurantes diurnos sin el sobreconsumo del alcohol que marca buena parte de nuestra economía? Y en el tema de la movilidad, el tema de potenciar la bicilogística, pero también de redistribuir el espacio de la calle para cosas como huertas que nos dan alimentos. Bueno, un gran equipo, un gran agradecimiento y finalmente dejo con ustedes la invitación a participar, a actuar en estos temas. Estamos haciendo un ranking de las ciudades chilenas en relación a sus medidas de COVID-19, pero también sus medidas de movilidad que nos podrían permitir avanzar hacia una mayor justicia en el transporte. Muchas gracias, Lake. Entiendo que está finalizando, ¿sí? Si es así, ¿podrías dejar de compartir pantalla? Sí, por supuesto. Excelente, gracias. Gracias, Lake. Mire, en la previa, antes de abrir el evento al público, yo les decía que estaba por primera vez en este rol, en la coordinación de un evento tipo seminario, en este caso online, y siempre algo puede no salir según lo esperado y vamos a aprender siempre por ensayo y error. En este caso, desconozco el motivo, pero Rafael Requena, nuestro tercer panelista de este bloque, no se ha conectado. Por lo tanto, voy a formular dos preguntas, una para Paola y otra para Lake, ¿no? Y nos queda un rato más, que sería el espacio que teníamos con Rafael para esta conversación. En el caso de Paola, bueno, Paola, tú ya nos contaste que no te quedas a la conversación final y por lo tanto podrías ahora aprovechar el espacio de comentar lo que quieras comentar sobre las 8 preguntas que les envié para que eligieran, ¿no? Algunas de las cuales ya presentó Lake y comentó. Y a Lake le dejo la siguiente pregunta. Tanto Paola como Lake, sabiendo que tienen múltiples dimensiones y quehaceres y espacios, les hemos invitado a Paola por la Universidad de Chile y a Lake por la Universidad Católica, dos de las instituciones que integran la Red Campus Sustentable, ¿no? En ambas instituciones hay grupos de investigación bastante fuertes, ¿no? Referentes en Chile. Así que en el caso de Lake, me gustaría que pudieras comentar particularmente el tema de la movilidad en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo crees tú, bien sinceramente, cómo lo están abordando, qué es lo que han hecho, qué es lo que debieran hacer, cuáles son los desafíos pendientes, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Nos queda todavía unos 10 minutos, que es el espacio que había para Rafael. ¿Yo puedo empezar? Hola, Lake. Qué triste que no nos vemos hace tanto tiempo, da penita de tener que encontrarse así, pero un gusto compartir con la Lake siempre. Yo creo que algo que ha pasado y es muy bonito en el caso chileno es la cantidad de gente que se ha empezado a trabajar en temas de movilidad desde estas otras miradas. Y en ese sentido es muy valioso el trabajo que hace Lake con su equipo de abrir espacio, además que trabaja en una facultad de ingeniería, entonces yo creo que más difícil en algunos casos, pero muy valioso, así es que muchas gracias por el trabajo que ha hecho. Y lo bonito también es como que yo creo que es algo que es también de género, de reconocer el trabajo de los otros,
que es muy importante los avances que se están haciendo, reconociendo todos los actores que están trabajando. Así que muchas gracias por compartir con Ley en esta oportunidad. Yo encuentro, Otto, que se fueron al chancho con tantas preguntas, pero con tantos temas, pero yo voy a escoger algunos para poder comentar, y ya que tenemos un poquito más de tiempo, podríamos como conversar un poquito más. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del automóvil y el cambio climático, yo creo que, y escuché al presidente hablar el otro día ante Naciones Unidas, y creo que hay un error básico en la forma en que se está pensando que la electromovilidad va a solucionar todos los problemas de cambio climático a nivel de ciudad. Creo que casi todas las fichas en Chile están puestas en la electromovilidad, en el ámbito del transporte. Y el presidente lo mencionó varias veces, entonces creo que ahí hay un error importante conceptual, porque la electromovilidad o el auto reemplaza auto por auto, entonces no elimina el problema de congestión que tenemos en ciudades en Chile, pero eso ya es lo mínimo, porque por otro lado, no se analiza la electromovilidad en cuanto a la emisión de CO2, pero no se analiza la totalidad de la contaminación que produce la producción de un automóvil eléctrico. Desde el litio, que parece que ahora que se inventó otro reemplazo para el litio, contamina, pero de manera fundamental, el norte de Chile, y todo el tema de la contaminación y de lo que implica el extractivismo en el país. Entonces, entender la movilidad, y en ese contexto quizás uno con la última, la mirada de la movilidad no es mirar solamente un pedacito, sino es que mirar la totalidad del proceso que implica la movilidad. Entonces, la electromovilidad implica contaminación en la batería del litio, no resuelve el problema en la ciudad, y luego, ¿qué hacemos con las baterías del litio que duran 4 o 8 años? ¿Qué se hace con esa batería después? ¿Cómo se bota? ¿Y qué hacemos con la cantidad de chatarra que va a generar de auto, diésel, gasolina a eso? Y además de todas las otras implicancias que tiene en el espacio público, por ejemplo, dónde se cargan, cómo se piensa el espacio público para todo el tema de la electromovilidad. Entonces, yo creo que no resuelve el problema, y creo que el tema del cambio climático, visto solo como disminución de CO2, es un error importante en comprender la complejidad que tiene el tema medioambiental, y yo creo que hay mucho más que discutir allí. Pareciera ser que en Chile el auto eléctrico viene y viene y viene, entonces hay que discutir muchísimo más ganancias de eso, además que un automóvil cuesta caro, un auto eléctrico cuesta muy caro. ¿Quién va a acceder a eso? Y probablemente hacia donde vaya el tema son las motos eléctricas, que son peligrosísimas en algunos casos porque no requieren licencia. Entonces, ¿cómo se va a normar todo eso? Yo creo que hay harto que mirar allí. Quizás sea una solución la moto eléctrica, pero quizás hay que revisarla mucho mejor. Pueden circular por las ciclovías, entonces andan muy rápido, pueden ser bastante peligrosas para algunos. Entonces, hay que mirar bien el tema del cambio climático con el tema del automóvil, porque hay harto que decir allí. Por otro lado, el tema del COVID y la movilidad, yo creo que en Chile es quizás el tema territorial, no fue el eje del análisis de la pandemia. Y se trató el tema del COVID en Chile como un tema de salud solamente, y luego económico, pero no como un tema territorial. Entonces, desde que empezamos la pandemia, todas estas confinamientos dinámicos, estas cuarentenas dinámicas, ustedes quizás no las sintieron tanto por ser una sola comuna, pero en el caso de Santiago, la forma en que se comprendió el problema, como si el virus no se moviera. El virus se mueve igual que el resto, entonces las personas se estaban moviendo, y las cuarentenas, entonces, así como estaban pensadas como territorios estáticos, donde la gente no se mueve, fue nefasto. Y luego también entender que las personas, el 30% de la población en Chile trabaja en el ámbito informal, y que iban a tener, y el nivel de pobreza y de precariedad que tenemos en nuestro país. Nosotros a veces pensamos que estamos en Holanda, y no estamos en Holanda, estamos en Chile. No tenemos un sistema de salud público, ni sistema educacional, ni el sistema de transporte, ni sistema de vialidad, ni de calidad del espacio que tienen otros países, entonces, ni de sistema económico. Entonces, lo que sucedió en Chile es que parte importante de la población tenía que salir, y no se entendió esa dimensión territorial y de la movilidad, pese a que
es un factor fundamental. Entonces, fue muy tarde cuando empezaron a hacer los análisis de movilidad, fue muy tarde cuando estos índices de movilidad, además que se miden a través de la telefonía, no de las prácticas reales de lo que la gente hace, que igual es una ayuda, ayuda mucho esos estudios, pero ¿qué es lo que les pasa a las personas? Nosotros hemos estado haciendo etnografías desde fines de marzo, abril, de personas que se mueven en Santiago, y el impacto en la vida ha sido tremendo, en la transformación de las prácticas de vida, porque tenían que seguir moviéndose. Nosotros analizamos viajeros que seguían moviéndose y qué es lo que les pasó, con miedo a tomar transporte público, pero obligados a hacerlo, con miedo a enfrentarse a muchas cosas, con miedo a transformar las prácticas cotidianas. Y de eso nos ha hablado mucho. ¿Y qué es lo que viene ahora cuando nos estamos desconfinando? El sistema de movilidad, tal como decía Lec, las medidas para adoptar tienen que ser de manera territorial, pero comprendiendo el territorio. No es solamente aquí en Providencia, en Santiago Centro, sino en todo el país y en todas las regiones. ¿Cómo enfrentar a nivel territorial el impacto que tiene la pandemia? Y de eso las autoridades, los expertos, los políticos no saben, definitivamente no saben, porque no tienen cercanía con lo que está pasando a nivel territorial en Chile. Entonces ahí hay harto que decir, y yo creo que la ciudadanía lo hace muy explícito. Mira el tema de las cajas. Era importante, si hubiera tenido una cercanía mínima con lo que está pasando en Chile, han apoyado todas las ollas comunes que están pasando en el país. Así habría sido. En vez de ir panchando con algunas platas por aquí, cajas repartidas a destiempo, cajas que quizás no le servían a todo el mundo, haber puesto plata directamente a nivel comunal y a nivel de organizaciones de barrio sobre cómo iban a manejar la pandemia, en términos de alimentación, en términos de cuidados, sobre todo en términos de cuidado. ¿Qué vamos a hacer con todos los niños, con los adultos mayores, con las personas que requieren otro tipo de alimentación? ¿Cómo entender además los cuidados como una forma distinta? A nosotros, por lo menos desde la mirada de movilidad, la pandemia y el COVID en relación a la movilidad nos ha llevado a pensar en repensar las ciudades, repensarlas desde una mirada productiva, eficiente, como movernos más rápido necesariamente, a ciudades que cuidan, y ciudades que no solamente a los niños, sino que nos autocuidamos y cuidamos cómo nos reproducimos en la vida. Es decir, cómo le damos valor al tema del reciclaje, a las personas que nos recogen las basuras, a las personas que se mueven a partir de la reproducción de la vida, y no la eficiencia del sistema urbano. Y por último, sobre el giro de la movilidad y qué nos permite el giro de la movilidad. Yo creo que en relación a todo esto, tanto el tema del cambio climático o el automóvil o el COVID, lo que nos permite la mirada de la movilidad es a unir cosas que tradicionalmente están fragmentadas. Es decir, la planificación urbana, sobre todo en la latina, y sobre todo en el caso chileno, pensada desde arriba, desde los expertos que saben, y un Ministerio de la Vivienda centralista, además todo se define aquí en Santiago, un Ministerio de la Vivienda, un Ministerio de Públicas, un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y de Salud, que toman decisiones territoriales de manera fragmentada, y nosotros, los habitantes, que tenemos que unir estas formas fragmentadas de entender el territorio a través de nuestros cuerpos que se mueven por el espacio, ha sido bien nefasto. Entonces, lo que genera la mirada de la movilidad es que une formas fragmentadas de entender los territorios y la vida cotidiana en general, y así permite unir cosas que tradicionalmente están desvinculadas. Es decir, lo que yo te decía, o lo que yo mencionaba de la electromovilidad, si nosotros solamente analizamos el auto, puede que sea beneficioso, podría ser como auto solo, pero si analizamos todas las implicancias que tiene un automóvil eléctrico desde su origen hasta su destino final y las relaciones en el espacio, probablemente no tomemos esa decisión. Y eso con todo, es decir, el virus, cómo analizamos el virus en relación a otras cosas que están pasando, cómo analizamos la economía. Nosotros estamos trabajando ahora con los trabajadores móviles digitales, los trabajadores que se mueven en la ciudad a partir de la telefonía. No existen formas de vivir ese tipo de empleo en Chile. No hay las estadísticas de las encuestas de empleo, encuestas de uso del tiempo, no dimensionan la complejidad que estamos viviendo en términos de la flexibilidad laboral. Entonces, cuando no tenemos herramientas para medir
temas que implican a la ciudadanía y a los territorios, pero que la movilidad te permite unir. Si ustedes estuvieran en Santiago, la cantidad de vendedores en bicicleta que están saliendo por la ciudad con muy pocas protecciones y tienen impacto en la ciudad de manera gigante, yo creo que hay que empezar a mirar. Entonces, la movilidad te permite eso, te permite unir cosas que tradicionalmente se analizan, se observan y se responden de manera fragmentada. Lake, intensa y rica, muy rico en elementos de reflexión lo que plantea Paola, así que te dejo plena libertad, Lake, de continuar la conversación que plantea Paola o de referirte a mi pregunta inicial sobre la PUC. Mira, voy a tratar de hacer un poco de ambas cosas, porque sí quiero subrayar cuán importante es lo que dice la Paola acerca de una ciudad donde la primera prioridad es el cuidado. O sea, tal como teníamos esta pirámide de prioridades, ¿no? Donde la caminata, la bici era la última prioridad y el auto lo primero. Y lo dimos vuelta en esas imágenes que mostramos hoy día. Tenemos que hacer lo mismo con la economía, con la sociedad, con la ciudad. Tenemos que poner el cuidado en primer plano y en todos los ámbitos, ¿ah? Porque esto del COVID-19 fue predecible, de hecho fue predicho desde hace aproximadamente 20 años. Es el resultado, este tipo de enfermedad es el resultado de la destrucción del hábitat de muchos animales y de aproximaciones no muy felices entre ese mundo silvestre y el mundo nuestro, y varias otras cosas. Entonces, poner el cuidado del medio ambiente como una primera prioridad en las respuestas a COVID y a lo que viene después, porque o sea, estamos en mega sequía, estamos en una crisis social feroz que no ha sido resuelto y que requiere resoluciones, no más represión o problemas o inversión en ese índole, sino invertamos en soluciones. Eso es la única forma en la cual una sociedad avanza. Entonces, en términos de lo que pasa con la universidad, yo creo que es un desafío muy profundo. Cuando llega una persona como yo a ingeniería de transporte, es un señal de cambio, ¿no? Y de verdad la Universidad Católica está en un proceso de cambio con todas las contradicciones, los conflictos, los roces, pero también las buenas intenciones y los compromisos que ha ido adquiriendo, como esto mismo de participar tan plenamente en la red de campus sustentable. Y yo de hecho tengo una media jornada con la Cátedra de Sustentabilidad que se creó gracias a la visita del Papa hace unos años y que ahora se acaba de aprobar su expansión como un instituto de desarrollo sustentable, que es un cambio muy cualitativo y muy, muy relevante en términos de cómo la universidad aborda estos temas y desafíos, tanto en su enseñanza como en su investigación y también como en su actuar propio, que Otto distinguió en varias cosas y la Francisca también en su presentación inicial. Ahora, el desafío es mayor. Tal como ocurre con otros campus, la llegada particularmente a San Joaquín, donde cuando estamos en ingeniería y otras disciplinas, la llegada en auto es tremendamente problemático y aporta, no sé, entre un 20 y 25% a nuestra huella de carbono, a pesar de que hay un gran uso del metro para llegar y un menor uso para la bicicleta, que es más común en los Contador o en los otros campus. Pero hay un desafío central y ahí es donde yo encuentro que es súper importante este rol de la universidad de buscar ser el cambio que ellos pregonan, hacer lo que dicen, walk the talk. Hay tantos dichos sobre esto, ¿no? Ser el cambio que uno busca, como dijo Gandhi, es tan citado. Y yo creo que ahí hay un nudo súper potente, porque lo primero es que para enfrentar el cambio climático, para enfrentar los desafíos de hoy,
enfrentar también el tema de violencia de género y el transporte, la primera reacción es, hagamos una campaña comunicativa, bla, bla, bla. Y la verdad es que los estudios demuestran una y otra vez, esa campaña no sirve, no funciona. Tú te sientes bien poniendo un afichicito en el metro o anunciando yo soy la buena de la película o lo que sea, pero no funcionan. Y no funcionan porque nuestras suposiciones están malas. Y aquí hay un gran desafío para la universidad que lo estamos debatiendo internamente en la PUC y yo creo que en muchos lados, porque la verdad es que en relación al cambio climático y el fin de este paradigma del crecimiento eterno, que eso es la base de todo el bienestar y que claramente no lo es porque ya estaríamos todos súper bien si eso fuese así. En el corazón de eso hay suposiciones de cómo cambiamos, de cómo reaccionamos, de cómo transicionamos, de cómo modificamos la conducta. Y suponemos que la gente, esto se llama el modelo déficit, ¿cierto? Si yo hago una campaña de información o de educación o de cambio de conducta, estoy suponiendo que la gente actúa mal porque no sabe. Y la verdad es que es al revés. Recién la ciencia occidental reconoce lo que nos vienen diciendo los pueblos originarios, muchas organizaciones ambientalistas, muchas organizaciones territoriales. Este paradigma no funciona. Entonces la ciencia occidental, que ahora dice, uy, que tenemos un tremendo problema, parece que no podemos seguir creciendo infinitamente, tiene que bajarse un poco los humos y tiene que ser un poquito más humilde. Y eso no es un desafío menor, ¿no? Es un desafío mayor, porque significa, y esto a mí me cuesta decir estas palabras, me cuesta enseñar estos conceptos, y sin embargo, si cuando yo hice mi doctorado hace unos pocos años, eran como nivel doctorado, nosotros ya lo vamos a enseñar al nivel de segundo o tercer año en un curso de métodos. Epistemologías, cosmovisiones, cómo creemos que es el conocimiento, cómo es el mundo, cómo interpretamos el mundo, cómo las odontologías, por lo tanto, los métodos más válidos para entender y acercarnos a esos mundos. Y eso significa cambios internos en todos los ámbitos, dentro y fuera de la universidad, porque ya los conocimientos exteriores, la gente viene reciclando mucho antes que las universidades. Seamos francos, en Bellavista empezamos a compostar hace 20 años, 30 años. En la PUC, la Huerta San Francisco, que es precioso y que ha enseñado mucho de estos temas ecológicos, es más reciente. Entonces, realmente hay una reversión de roles y donde los métodos de investigación-acción se hacen centrales. O sea, la Paula ahora está haciendo un trabajo fabuloso con un ingeniero de transporte, colega en de desarrollo. Donde lo que yo presenté tiene mucho, es una muestra, no de toda la riqueza, pero de algo de cómo lo estamos haciendo interdisciplinarmente. Tiene esta cátedra que se está convirtiendo en instituto y también en cada facultad, cada programa hay interés. Y ahora tenemos un major también en sustentabilidad que está centrado en el campus Villarrica de la PUC, lo que yo creo que es una innovación muy importante para todos también. Muchas gracias, Lake. Voy a implementar sobre la marcha un pequeño ajuste por un problema de coordinación o de información con Rafael Requena en Barcelona. Él se acaba de dar cuenta, quizás yo se lo informé mal en un correo, que esto comenzaba a las 10 horas hora chilena, él lo estaba esperando a las 18 horas hora española.
Así que se acaba de conectar. Yo no quisiera que nos perdiéramos la oportunidad de poder escucharles un ratito. Por este primer bloque, en esta contingencia, no vamos a tener el espacio de preguntas del público, de tal manera que podamos tener por lo menos unos 10 minutos con Rafael. Rafael, buenos días desde Chile, muy bienvenido, un gusto estar contigo en esta modalidad. Yo creo que igual ya puedo decir que estamos contigo y tú con nosotros. Mira, si nos podemos acomodar en 10 minutos, podemos hacer unos ajustes que no nos afecten tanto con lo que resta de nuestro webinario en el segundo bloque. Así que, si te parece bien, perfecto, estamos sí. contigo. Muchas gracias por haberte conectado. No, muchas gracias y por la invitación y disculpas porque yo de verdad que estaba ahora preparando todo, he visto tu mensaje, digo, uy, algo aquí ha ido mal, no he entendido algo, estaba esperándolo para dentro de hora y pico. Entonces, disculpas y voy directo al grano. No puedo compartir, ya te enviaré el PowerPoint, no lo puedo compartir porque tampoco lo tenía preparado. Pero bueno, os voy diciendo, ¿no? Un poco en línea al sugerencias de programa que me enviaste y lo que sería interesante que os contara desde aquí. Yo quería centrarme en básicamente 4 ideas. La primera es la importancia de la planificación y gestión de la movilidad desde la universidad. Seguidamente, unos conceptos básicos en los que esto se fundamenta, o por lo menos para conseguir los objetivos de sostenibilidad que queremos. Me referiría también a la actuación de las universidades en el ámbito de la movilidad. Aquí me voy a centrar en la nuestra, las españolas, por lo que conocemos, y las europeas, en base a un proyecto europeo que también participamos y os comentaré. Y luego, al final, un poquito, a ver la incidencia de la pandemia que estamos empezando a ver cómo podría ser, ¿no? En primer lugar, como decía, ¿por qué es importante que una universidad se dedique a planificar y gestionar la movilidad que genera? Si una universidad tradicionalmente se ha entendido como un centro de estudio, de investigación, aislado, y más allá de eso no querían saber mucha cosa más, ¿no? Evidentemente, la universidad es un nodo territorial muy importante, es un agente de transformación económica y social, y poco a poco se va dando cuenta de estas cosas, ¿eh? Para salir, ya digo, de ese aislamiento, de esa endogamia, de ese pensar que están en el territorio como una cosa aislada. Por otra parte, obvio, la universidad es un agente de transmisión de valores muy importante, muy intenso. Estamos educando a las generaciones futuras y no solo las estamos transmitiendo unos conocimientos, sino que también nuestro papel como universidades es importante en la transmisión de unos valores. Finalmente, en este apartado me referiría a que la universidad es, obvio, un agente generador de una intensa movilidad en diferentes escalas territoriales. Ahora es una movilidad virtual mucho más intensa, pero a nivel físico tradicionalmente así ha sido. Yo me quería referir, antes de seguir con lo siguiente, a los conceptos básicos que os comentaba, en los cuales se basa el enfoque que hacemos de esta planificación. Básicamente tendríamos que tener en cuenta en qué se basa la elección modal, cómo una persona decide qué medio de transporte va a utilizar. Aquí es obvio, el primer punto es el grado de cautividad, es decir, si tienes opción o no tienes opción, ya sea del transporte público o del transporte privado, porque a veces eres cautivo del transporte privado, no tienes otra opción. A partir de aquí, cuando puedes elegir, empieza lo importante, diríamos, ¿no? Lo interesante. Esto se trata de la valoración personal del coste económico y del coste temporal del desplazamiento. El tiempo recurso, o sea, el tiempo como recurso, es el más valorado. Eso lo tenemos claro porque la movilidad sabemos que es una actividad derivada. No nos movemos por movernos, sino para hacer algo en destino. Con lo cual, el tiempo que invertimos es lo fundamental, lo más valorado. Pero, obvio, depende de la interrelación entre la disponibilidad de los recursos económicos y del recurso tiempo. En este sentido, si se entiende lo que quiero decir, los estudiantes disponen de más tiempo y menos dinero, generalmente estoy hablando. Por lo tanto, usan más el transporte público o la bicicleta. ¿Y cuál es su deseo? Es progresar económicamente y poder usar el coche.
Por otra parte, los trabajadores y el profesorado disponen de menos tiempo, eso normalmente pasa, y más dinero, con lo cual usan más el coche y su deseo, ¿cuál es? Seguir como están, que nadie les toque la situación. Todo esto obviamente está modulado por el contexto territorial. No es lo mismo hablar de las zonas centrales donde el transporte público está muy presente en la vida de las personas y pocas veces disponen de coche o se plantean utilizarlo. En cambio, en territorios periurbanos la gente piensa en coche ya directamente y aunque tenga la disponibilidad del transporte público, ya forma parte de sus vidas, porque el transporte público es menos intenso, como decía. Todo esto, os pondré el título, el enlace, es el resultado, como me pedía Otto que hiciera referencia, de el estudio que hice en mi tesis doctoral en 2017, la acabé, está en catalán, yo creo que más o menos se entiende, y es sobre el análisis de la gestión del transporte público en la universidad. Básicamente lo interesante de aquí es ver cómo la falta de gestión del aparcamiento incentiva el uso del vehículo privado, con todos los matices que queráis, ¿de acuerdo? Más allá de esto, Disculpa, la Rafael, actuación... un pequeño alcance. La palabra aparcamiento creo que es bueno pronunciarla muy bien. La palabra aparcamiento que se usa en España, equivalente a estacionamiento acá en Chile, quizás en Latinoamérica. Efectivamente, sí. Perdonad, pero hay algunas palabras que sí que tienen otro... bueno, las utilizáis de otra forma, vaya. Sí, a continuación, cómo actúan las universidades en el ámbito de la movilidad. Como decía, nos vamos dando cuenta poco a poco de cuál es nuestro papel como agente territorial, más allá de un centro de estudio y de investigación. Y podría decir que la universidad, que es una institución de investigaciones súper avanzadas, muy moderna en muchos aspectos, en lo que se refiere a la gestión de sus propios asuntos internos, y en este caso la movilidad, es una institución bastante desfasada. Por ejemplo, en España, solo la UAB, en nuestro caso, porque somos una universidad periurbana, lejos de los principales centros urbanos, y porque en su momento se dieron los alineamientos de las estrellas necesarios para que esto pasara, solo la Universidad Autónoma de Barcelona, como decía, tiene una unidad de planificación y gestión de la movilidad exclusiva que se dedica a esto 100% del tiempo, con personal y presupuesto asignado de forma anual. No es mucho, no es todo lo que nos gustaría, pero es la única en España que lo tiene, para que os hagáis un poco la idea. En general, la planificación de la movilidad y su gestión se basa en el fomento, ya digo, con pocos recursos, de los transportes públicos, bicicleta, vehículo eléctrico, y en evitar tocar privilegios de estacionamiento. Ahora sí. Por otro lado, se ven mucho incremento de los planes de movilidad, ahora está como de moda, pero no hay ninguna obligación de cumplimiento, ni dotación presupuestaria. Y esto es un punto clave. Seguimos. Sí que lo que hacemos, obviamente, es trabajar en red y explicarnos las penas, básicamente, porque mucha otra cosa no podemos explicar. Sí que compartimos buenas prácticas respecto a este fomento del transporte público, bicicleta, etcétera, que os comentaba, campañas de concienciación, todo esto lo compartimos. ¿Cómo? Que en España existe la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que es la CRUE, dentro de la cual hay una serie, sería la Asociación de Universidades, ¿vale? Dentro de ella hay una serie de comisiones de trabajos conjuntos y hay una que es la Comisión de Sostenibilidad, se llama CRUE Sostenibilidad. Y dentro de esta comisión, desde 2010, hay un grupo de trabajo que coordinamos también desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Universidad y Movilidad. A través de este grupo hacemos un par o tres de reuniones presenciales hasta ahora ya no más de momento, entonces las hacemos online, para ir trabajando, ir ayudándonos, compartir buenas prácticas, etcétera, entre las universidades españolas. Ahora voy a hacer un salto de escala territorial y me voy a nivel europeo. ¿Cuál es la actuación de las universidades en el ámbito de la movilidad en Europa? Obviamente, Europa es grande, hay diferencias en gestión de la movilidad y voy a tener que generalizar otra vez, pero sí que hay una diferencia importante por territorios y por tradiciones culturales. No me gustan estas divisiones que voy a hacer ahora mismo porque siempre hay muchos matices, pero
voy a destacarla para resumir. En la parte más norte de Europa hay una tradición cultural de gestión de la movilidad en general y gestión de la movilidad en vehículo particular muy importante. Entonces es fácil ver planes de movilidad o políticas de gestión de la movilidad en las cuales, por un lado, potencian mucho el transporte público, bicicleta, etcétera, y por el otro, aplican políticas de estacionamiento intensas para mantener el uso del coche dentro de un nivel razonable. En cambio, en la parte más sur, la gestión de la movilidad en vehículo privado, concretamente en coche, y más allá hablando del estacionamiento, yo la consideraría inexistente o muy poco eficiente. Esto por resumir, ¿eh? A continuación os hablo de un proyecto europeo, proyecto LIFE UMOV, Red Europea de Universidades y Movilidad Sostenible, del cual formamos parte junto con 3 universidades más de Holanda, de Italia, de Polonia. Empezó a funcionar en 2016 y su ámbito es hasta 2021, si no hay aplazamientos por todo este tema de la pandemia que estamos pasando. Ya digo, la idea es hacer una red europea de universidades por la movilidad sostenible con el objetivo de compartir recursos, buenas prácticas y en todo lo que sea posible ayudar a algunas universidades a implementar sus planes de movilidad. Actualmente ya se han adherido 76 universidades, lo cual está muy bien. Se han compartido alrededor de unas 100 buenas prácticas y se han hecho 2 conferencias europeas de gestión de la movilidad en las universidades, con unos 320 asistentes entre las 2. Quedaría la siguiente, que se tendría que celebrar en marzo de 2021, pero como podéis entender, todo está un poco en el aire. ¿Qué productos se han desarrollado durante todo este tiempo del proyecto de apoyo a las universidades? Pues, como decía, apoyo técnico en implantación de planes de movilidad, herramientas de cálculo de emisiones, modelos de encuestas de movilidad. Uno muy importante y que está teniendo mucha aceptación es un curso para gestores de movilidad en las universidades que así lo quieran, y etcétera. Os compartiré también el enlace del proyecto para que podáis investigar. De hecho, aunque sea la red europea, hay universidades de Latinoamérica que forman parte, de Norteamérica también, con lo cual siempre estáis invitados a echar un vistazo por ahí. Finalmente quería acabar con cómo nos va a afectar la pandemia. Bueno, si ya decía que hay elementos como recursos como el tiempo y el dinero que en su interrelación y también dependiendo de la disponibilidad de cada uno de ellos, que son los elementos que condicionan la elección modal del usuario o la usuaria, ahora se añade el riesgo percibido por cada persona, que esto es muy personal, de contagio en el transporte público. De hecho, nuestra universidad al principio llegó a recomendar a la gente cuando empezamos a volver al trabajo y al estudio que vinieran en coche a la universidad. Claro, todo esto se deteriora mucho el mensaje que hemos intentado lanzar durante muchos años, totalmente en contra. Estamos intentando reformular ese mensaje. Ya hemos empezado el curso hace 2 semanas, hemos empezado a trabajar semipresencialmente, por lo cual los trabajadores tenemos que ir 2 días a la semana y el resto en casa. Esto está bajando mucho la presión sobre el tráfico, el transporte público y también el aparcamiento. Y en cuanto a los estudiantes, hay un porcentaje de clases que tengo que admitir, todavía no sabemos cuál es, porque es complicado obtener datos 100% fiables en esto, pero también hay un porcentaje de enseñanza que se hace online. Con todo y con esto ya estamos teniendo quejas, hay que decirlo así, de masificación en el transporte público y con las administraciones competentes, porque esto es un tema también a tener en cuenta. La universidad no tiene competencias en planificación del transporte, más allá de su aparcamiento, que es importante, su autobús interno del campus y sus aparcamientos de bicicletas, ¿no? Aquí estamos trabajando, como decía, con las administraciones competentes en el caso para ir haciendo un seguimiento casi día a día de cuál es aquella línea de autobús que va más saturada para intentar poner los medios posibles. Pero ya digo, la planificación
como en todas partes, imagino, deja mucho que desear porque esto nos ha pillado a todos un poco desprevenidos. Yo creo que esto haría los 10 minutos, un poquito más. Lo dejo ahí y si queréis preguntas, aclaraciones, pues estaré encantado. Vuelvo a reiterar disculpas por el malentendido. Rafael, pero muchas gracias. La disculpa un poco la expreso yo más que nada desde el rol de coordinador. Y también pido la disculpa porque en el apuro no presenté a Rafael. Algo agregué ahí por el chat del Facebook. Pero es importante señalar que hemos escuchado a Rafael, doctor en geografía, especializado en movilidad de territorio, gestor de movilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, y aquí un alcance. Podremos hacer un montón de análisis y comentarios, pero el hecho de que una universidad tenga un gestor de movilidad y tenga ya sea parte de la orgánica de la universidad, ya desde la realidad chilena, pucha, es algo muy envidiable. Y también me atrevo a comprometerte, si se puede, en público, porque en enero echamos a andar el grupo de movilidad de la red Campus Sustentable, y lo que usted hace en España como red de movilidad de la Universidad Española para nosotros es un referente, y en algún momento más adelante nos gustaría contactarte para que podamos hacer un intercambio ahí de experiencia y conocimiento, ¿ya? Así que muchas gracias, Rafael. Le pido la disculpa del caso a quienes hayan puesto preguntas por Facebook, pero vamos a recogerlas para el final, vamos a flexibilizar nuestra organización, la vamos a tomar al final las preguntas que hayan quedado en Facebook, y en este momento pasamos a un necesario pero reducido tiempo de pausa, ¿no? Vamos a ponerle pausa a esto, el café, el té, la galleta u otras necesidades, ¿no? que surgen en el camino. Estamos desde muy temprano conectados y retomamos a las 11:34, 11:35, ¿ya? Y seguimos en ese momento con el segundo bloque. Así que la sesión queda online. Les pido silenciar micrófono, cerrar pantalla, quienes estamos conectados en Facebook, y nos volvemos a ver en 3, 4, 5 minutos. Rafael, ¿tú te vas o te podrás quedar hasta el final? Viendo el cambio de hora, seguramente podría quedarme hasta el final. ¿A qué hora está previsto eso? ¿Hora española? En 1 hora más, porque descanso 1 hora del segundo bloque y luego unos 20 a 25 minutos de conversación final. ¿Ya? Pues aquí estaré, sí. Genial, claro. genial. Y sí, despedimos a Paola entonces. Paola, muchas gracias, que nos has anunciado ya que tiene que retirarse. Muchas gracias, Paola. Y con Lake sí creo que quizás podamos contar para la conversación final. Apagamos cámara, silenciamos micrófonos y nos vemos en 5 minutos.
este hombre habla igual que Roberto. ¿Pero da igual con acento o la tanda? No, no, tampoco. No puede, porque